titula Un inventario a fin de año. Un inventario a fin de año, así como cualquier fábrica, cualquier empresa, cualquier compañía, aquellos que tienen negocios saben lo que es los últimos días o principios días del año cuando tiene uno que hacer un inventario. Pero antes de entrar en la introducción, yo quiero que leamos el texto de este día, que es Filipenses capítulo 3, verso 12. Si usted tiene su Biblia, su tableta, su teléfono, nada más no trate de engañarme pensando que está leyendo su palabra ahí en el teléfono y está mandando textos, ¿verdad? Abra su teléfono con confianza, tu tableta, su laptop si trae, pero úsela para leer la palabra de Dios. Si no trae tableta o teléfono, están las escrituras allí en la pantalla y es Filipenses capítulo 3, verso 12, comenzando en el verso 12 y vamos a leer hasta el verso 16. Dice así la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cuando dice allí perfectos, no está diciendo que somos perfectos, porque ¿cuántos saben que solamente Dios es perfecto? No hay un perfecto, no hay un justo, dice la palabra de Dios. Todos fallamos, todos nos equivocamos, pero esta traducción allí de perfecto quiere decir que seamos apartados para Dios, que no sin ninguna imperfección o sin ningún error o debilidad o defecto o imperfecciones, pero que seamos perfectos cuando dice que Dios nos ha hecho justos, nos ha justificado por lo que Él hizo por nosotros, no por lo que nosotros somos ni merecemos. Eso es lo que se refiere allí, no perfección humana o terrenal. No existe eso, la perfección. Pero allí comenzando en los versículos primeros, el verso 12, vamos a estar desglosando poco a poco cada versículo de acuerdo a cómo vamos avanzando en el mensaje de hoy. Pero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el tema de hoy, que es un inventario de fin de año. Como les decía, cada compañía, cada empresa, a fin de año los dueños de negocio, si usted ha trabajado como supervisor, como manejador de una empresa, de un negocio, se da cuenta de lo que yo estoy hablando. Si usted ha sido dueño de negocio, también sabe de lo que estoy hablando. A fin de año siempre los dueños, los supervisores se ponen a hacer notas, a tomar notas de los materiales que se usaron durante el año pasado. Si es un negocio, por ejemplo, un restaurante, se ponen a ver qué platillos se vendieron, qué platillos no pegaron, no les gustó a la gente, cuánto material se compró para esos proyectos o planes que se habían hecho a principios del año pasado, del año anterior, y que no dieron resultado y se van acumulando allí partes, materiales, cosas que se compraron. Y ese inventario que se hace a fin de año es para decir, esto sí funcionó y esto no funcionó. Eso lo ve usted en empresas, en negocios, se hace también en las familias, en un jefe de familia que realmente quiere llevar un balance en las finanzas, no solamente en las finanzas, en las cosas materiales, pero también cosas, proyectos, planes, propósitos de familia como cambiar de trabajo o mandar a los hijos a la universidad, buscar un colegio para ellos, comprar una casa nueva, comprar un carro nuevo. ¿Qué es lo que funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó? Y si no hace uno en algún trabajo, en alguna empresa, hay empresas que cierran a final de año
mi esposa, donde ella trabaja, hace todavía un año atrás, cerraban y estaba ella libre por 1 o 2 semanas en tiempo de Navidad. 2 semanas, ese era un privilegio porque ella descansaba mientras hacían todo eso, inventarios, y se hace con un propósito. Si uno como dueño de negocio, como padre de familia, como supervisor en un trabajo, en una empresa, no hace este tipo de inventarios o de evaluaciones, entonces viene el fracaso, porque usted puede seguir invirtiendo, produciendo materiales o productos que quizás no están funcionando. Y con el tiempo, pues esa empresa empieza a invertir en cosas, en partes, en materiales que no producen, que no usted ve un ingreso por esos gastos o esa producción o esa inversión que usted hizo allí. Por eso es importante, se debe de hacer también en las familias. ¿Cuánto se está gastando? ¿Cuánto usted le está soltando al esposo para que gaste cada fin de semana? ¿Cuánto de las esposas le prestan la tarjeta de crédito para que se vaya al Home Depot a comprar herramientas o las partes del carro que ocupa? Si usted no hace un inventario de cuánto usted o cuánto su esposo o esposa está gastando, puede uno irse a la bancarrota. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué? Porque no hay un control, no hay una manera de medir los gastos o los ingresos de cuánto entra semanalmente y cuánto sale. Se tiene que hacer un inventario de fin de año. ¿Para qué? Para evaluar esos gastos o ajustes que se tienen que hacer. En las iglesias también pasa lo mismo. Vamos a entrar en el área espiritual, en lo que se refiere a un inventario de fin de año, en el área espiritual. Y es de lo que vamos a estar hablando ahora, es lo que Pablo, el apóstol Pablo, hizo aquí en estos versículos que acabamos de leer. Él hizo un inventario como lo debemos de hacer también nosotros. ¿Qué hemos hecho en los últimos 12 meses? Quizás podemos hacer un inventario de los últimos 12 meses, de los últimos 2 años, quizás de acuerdo a cada situación, ¿verdad? Pero podemos hacer un inventario de lo más reciente. Quizás podemos hacer un inventario desde que vinimos a los pies de Cristo. ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Cómo ha ido mejorando? ¿Cómo ha ido progresando nuestra vida espiritual? ¿Nos hemos quedado estancados? ¿Nos hemos quedado en el mismo lugar donde comenzamos? Quizás usted a veces ve cristianos, creyentes que les pregunta cuántos años tienes de convertido y le dicen 15 años, 10 años y usted dice, wow, parece que ayer fue cuando te convertiste porque tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma o el lugar a donde tú frecuentas ir, las cosas que tú haces, eso es lo que realmente nos dice el nivel donde estamos espiritualmente. No importa los años, no importa el tiempo que tenemos como creyentes, pero sí es necesario evaluar nuestra vida espiritual y decidir, tomar decisiones si hay que hacer cambios, ajustes. ¿Por qué? Porque si no, siendo en el área secular, en los negocios, trabajos, también en el área espiritual podemos fracasar, podemos estancarnos, podemos irnos desapareciendo. Si es un negocio, si es un trabajo o si es la familia y no hacemos esos ajustes, evaluaciones, se puede llegar al fracaso. Vemos que en las iglesias también es lo mismo, se tienen que hacer ajustes de acuerdo a la evaluación o al inventario que se hizo últimamente. ¿Qué hicimos en el año 2019 como iglesia? Es lo que esperábamos, eran las metas que queríamos lograr como iglesia. Se puede hacer como iglesia, pero en este día nos vamos a enfocar individualmente. Individualmente hablando, ¿cómo estamos? ¿En qué lugar estamos espiritualmente? ¿Cuál ha sido nuestro progreso, nuestro estancamiento o nuestra, ¿cómo se dice? ¿Decreso? De caída, que en vez de avanzar caemos, descendiendo espiritualmente. ¿Cuántas palabras hay que a veces se me lengua la traba, ¿verdad?
Se me lengua la traba cuando quiero decir alguna palabra que la tengo allí, pero digo, ¿cómo la digo? Y aparte mi ignorancia también, que no soy muy ¿cómo se dice? Eh, Muy elocuente para hablar, así como eran algunos de los teólogos de aquel tiempo, eruditos de la ley. Sabían todos los términos y en griego, en latín, en hebreo. Y yo no soy así, o sea, tengo luchas, batallas, estoy aprendiendo, pero hay cosas que batallo, que se me viene y quiero decir una cosa y me quedo ahí bloqueado. Pero la idea es esa. Tenemos que evaluarnos si queremos avanzar, si queremos quedarnos como estamos o si estamos descendiendo. Esa es la palabra, descendiendo espiritualmente. Y muchas veces nos damos cuenta cuando decimos queremos empezar este año con cosas nuevas. Ahorita vamos a llegar a ese punto donde muchos comentarios por ahí usted mira en las redes sociales donde dicen cuáles son los propósitos de este año, planes, metas que te has puesto, y empezamos a ver infinidad de cosas que la gente quiere hacer en este nuevo año que comienza. Algunas cosas son basadas en las dietas, otras en el fisiculturismo, en estar más en forma físicamente. Otros dicen quiero comprar una casa, quiero comprar un carro nuevo. Otros dicen me quiero mover de estado, de país, me quiero regresar a mi país. Muchas metas que usted mira por allí. Otros dicen yo quiero buscar más de Dios, y yo me quedaba pensando allí cuando dicen quiero poner a Dios en primer lugar de mi vida. Esa es una buena meta, ese es un buen propósito para este año que comienza. Pero mi pregunta es, en el pasado, en este año que acaba de terminar, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo estamos manejando cada situación que enfrentamos cuando se requiere ver el nivel espiritual donde nos encontramos? Si decimos que estamos avanzando espiritualmente, creciendo, madurando, ¿cómo enfrentamos cada situación? Por ejemplo, un problema familiar, una discusión en el matrimonio, un pleito con los hijos, un desacuerdo, una familia que se destruye. Venimos cada domingo, aprendemos la palabra de Dios, el consejo que Dios nos da, y cuando se presenta una situación así, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos maduramente o reaccionamos inmaduramente? ¿Sabes una cosa? Yo he notado que la mayoría de las veces reaccionamos más maduramente espiritual cuando estamos atravesando una situación difícil. ¿Por qué? Porque reconocemos que necesitamos de Dios. Si estamos en una situación donde el doctor ha dicho, tienes un problema físico delicado o grave o peligroso o de riesgo, empezamos a decir, Señor, ayúdame. Necesito de ti, tú eres mi sanador, tú prometiste que tú me sanarías. Y entramos a orar, a dedicar tiempo a la búsqueda, a la comunión, a una intimidad con Dios. Cuando hay una pérdida en el hogar, en la familia, un ser querido se nos va, empezamos a decir, al principio es un dolor, es un vacío que ha quedado allí, pero decimos, Señor, yo sé que tú eres mi fortaleza, el que me fortalece, el que me da la paz, el que me levanta cuando estoy desanimado, y Dios nos levanta de esa situación. Pero cuando estamos en una situación buena, económicamente hablando, cuando estamos bien en el matrimonio, con los hijos, todo está bien, parece que no hay por qué preocuparnos, nos olvidamos de Dios, ¿sí o no? Bueno, yo sé que ustedes no lo hacen, pero yo lo hago, yo lo noto. Cuando todo está bien, yo digo, tengo salud, tengo trabajo, tengo un hogar, tengo una familia y todo está bien. Pero yo sí noto, sí miro la diferencia cuando paso una situación difícil. Yo busco más de Dios, yo me entrego más a Dios, yo oro más, leo más la palabra, busco una comunión con Dios más grande, más íntima. Muchas veces eso es lo que vemos, en qué nivel estamos
espiritualmente hablando, cuando los hijos tienen problemas, cuando pasan situaciones difíciles, allí es donde vemos nosotros cómo reaccionamos. Es triste ver cómo el crecimiento espiritual lo notamos y decimos, no he hecho muy bien las cosas en este año que ha pasado. Cuando hacemos ese inventario, es triste decir, Señor, no lo he hecho muy bien, no he hecho lo mejor que pude haber hecho, quizás pude haber hecho más, dado más para ti, servirte más, quizás pude evangelizar más personas, ir a las calles o en el trabajo, en los tiempos, en las oportunidades que tú me das, ir al hospital, ir a la cárcel, a hablarle a alguien de Dios, presentarle a Cristo. Y es triste empezar a notar eso, que no hemos hecho lo que Dios quisiera que hiciéramos nosotros. Quizás decimos, hemos estado peleados con Dios, nos hemos alejado de Dios, le hemos reclamado cosas a Dios, le hemos puesto a un lado cuando lo necesitamos, dependemos más de nosotros, no aprendemos a depender 100% de Dios. Es triste ver eso, pero cuando nosotros realmente estamos en esa situación, en una necesidad, pasando por un problema difícil, allí es donde nosotros vemos el avance. Y el apóstol Pablo aquí en estos textos que leíamos en el principio, él está haciendo un inventario de su vida en todo lo que él pasó en estos pasajes. Vamos a ver 3 puntos importantes que podemos aprender ahí en esos textos que leímos. Primer punto importante, cuando tú y yo nos decidimos o nos proponemos hacer un inventario de nuestras vidas, usando el ejemplo del apóstol Pablo aquí, hay 3 cosas importantes que podemos ver aquí. Número 1, si queremos hacer un inventario de nuestras vidas, de lo que hemos sido en el último año que acaba de concluir, tenemos que empezar a mirar el pasado. Así como Pablo, él analizaba el pasado, nosotros también como creyentes debemos de decir, como empresa, como familia, como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué he hecho los últimos 12 meses en mi vida? Podemos ver el pasado, y para ver el pasado, ¿cómo lo podemos ver? Número 1, mirar. Si usted quiere llenar ahí en sus notas, esos son los espacios. Quizás para la próxima vez que estemos aquí, muchas veces no traemos una pluma, pero las notas sirven de mucho. ¿Sabe usted una cosa? Las notas que usamos aquí es el mensaje que llevamos los lunes a la célula de Layton, ahí donde vive la hermana Avi y Roberto, y le damos otro repaso al mensaje de este día. Y gracias a eso ellos aprenden también. O sea que las mismas notas que llevamos, volvemos a repasar la clase, Dios nos habla de diferente manera. Y mira la importancia, lo que causa una célula, un estudio bíblico. A través de esa célula, estudio bíblico, ahora está aquí Avi y Roberto. Porque allí los tenemos escribiendo, llenando esos espacios y atentos, y a veces hasta nos gana Avi, es bien lista ella con las preguntas, y no llegamos a la pregunta y ella ya está esperando la respuesta, y estamos aprendiendo ahí los lunes. Pero es importante porque nos los podemos llevar a la casa, esas notas, y repasarlas y seguir aprendiendo. Lo que podemos hacer es mirar. Pablo fue detenido cuando iba, usted sabe la historia, cuando iba en el camino a Damasco, que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y Pablo aquí está mirando su pasado, mirando la vida atrás, lo que quedó atrás. Muchas veces es importante que tú y yo miremos lo que hemos dejado atrás en estos últimos meses. ¿Por qué? Porque podemos hacer esa evaluación, podemos hacer ese inventario y ver lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. En este momento fue cuando Jesús se le aparece a Pablo en ese camino a Damasco y empieza esa buena obra que Dios tenía para el apóstol. El apóstol Pablo, antes de este encuentro, él creía que estaba sirviendo a Dios, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero lo que él estaba haciendo era enfocarse en una vida religiosa, perseguir a los cristianos, tratar de
de implementar la ley de este tiempo, la ley de Moisés, y lo que hacía era desagradar a Dios. Muchas veces nosotros como creyentes tenemos que evaluar el pasado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es mi compromiso con Dios? Si Dios nos ha llamado a servir, si Dios nos ha llamado a dirigir una familia, si Dios nos ha dado un trabajo, una empresa, un negocio, ¿qué es lo que estamos haciendo? En Filipenses 1, capítulo 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo comenzó a ver la buena obra que Dios tenía, no cuando él era un religioso, sino cuando él tuvo ese encuentro personal con Cristo. ¿Cuál es el día donde Jesucristo empezó a hacer esa buena obra en ti? Y la sigue perfeccionando. Dice su palabra que hasta el fin, hasta que Dios nos lleve, hasta que partamos de este mundo, Él seguirá perfeccionando esa buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo mira allí. Él mira atrás, mira la vida que él era antes persiguiendo a los cristianos y la vida que era a partir de ese encuentro con Jesús. Número 2, en tus notas podemos también aprender. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando nos equivocamos? ¿Cuántos reconocen que fallamos? Que hemos fallado de alguna manera u otra. Pero por eso que nos vamos a poner a llorar y a lamentar toda la vida y estancarnos ahí porque fallamos en una ocasión, en un momento. No, tenemos que seguir adelante. Pero sí podemos aprender de los errores, ¿sí o no? Podemos mirar atrás y decir, me equivoqué en una mala decisión, en un mal cambio de trabajo, en una compra de una casa, en un carro que compré. Yo le digo una cosa, yo no me he arrepentido de haber comprado el carro pastoral. Es un carro que fue y nos llevó a Sacramento, ida y vuelta, y el carrito no falló, no se quejó para nada, para nada. Así de que, pero sí cuando nos damos cuenta que tomamos decisiones equivocadas, que compramos un carro o un camión, un semi, que nos dan problemas tras problemas, o una casa que se le rompe la tubería, que se le rompe el techo, que cuando usted menos se acuerda, usted dice, ¿qué hice? ¿Dónde me metí? ¿Por qué? ¿Dónde estaba pensando cuando tomé esa decisión? Pero de esas fallas, de esos errores, aprendemos, ¿sí o no? ¿Cuántos aprenden de los errores que cometemos en el pasado? Todos aprendemos. Aprendemos, reconocemos que fallamos, pero seguimos adelante. ¿Cómo aprendemos de estos errores? Reconociendo nuestros errores, confesándolos a Dios, diciéndole, Señor, tú sabes que fallé, que me equivoqué, que me arrepiento de lo que hice, pero puedo seguir adelante. Y Él nos perdona, Él nos dice, dale para adelante, échale ganas, levántate. Él está ahí siempre para perdonarnos, pero muchas veces nosotros no reconocemos que fallamos. Cuando nosotros no reconocemos, no sentimos paz, no hay perdón de Dios. Dios quiere perdonarnos, pero Dios no te va a obligar. ¿Por qué? Porque Él no te va a perdonar algo que tú no reconoces que fallaste. Él perdona cuando tú reconoces que fallas. Entonces, de los errores pasados, tenemos que reconocerlos y confesarlos, pedir perdón. Una persona necia que no lo reconoce, siempre va a estar pensando que algún día pueden cambiar las situaciones, pero no va a reconocer que se equivocó y que necesita reconocerlo y pedir perdón y seguir adelante. Esa es una persona necia que quiere que las cosas cambien simplemente por sí mismas, sin hacer nada, sin reconocer, sin actuar. Una persona así nunca va a cambiar. Siempre se va a estar equivocando y sintiéndose culpable de tal manera que si cree que todo está bien, que nunca se ha equivocado, que no ha cometido un error, entonces ¿de qué Dios lo va a perdonar si esta persona no cree que se ha equivocado?
¿Cuántos reconocemos que muchas veces no reconocemos los errores? Amén. Muchas veces actuamos como que yo siempre tengo la razón, como que nadie me va a decir a mí qué hacer porque yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el papá de la familia, el que provee, el que trae los alimentos, las utilidades a la casa, y nadie me tiene que decir porque yo siempre tengo la razón. Muchas veces actuamos así, ¿sí o no? Tenemos que aprender a reconocer cuando nos equivocamos, cuando fallamos. Pablo reconoce que él aún, déjame decirte una cosa, si el apóstol Pablo reconoce que se equivocó y que falló antes de tener ese encuentro con Cristo, ¿no crees que tú y yo podemos equivocarnos también en las decisiones, en nuestra forma de actuar, con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestros actos? Si Pablo reconoce que él lo hizo y que cuando él miró su vida del pasado y miró la vida que Dios estaba haciendo a partir de ese momento, de ese encuentro con Jesús, tú y yo podemos reconocer que Dios está allí para perdonarnos. Y así como usó al apóstol Pablo después de que él reconoció que estaba equivocado, Dios puede usarte a ti y a mí de la misma manera. Dios no hace excepción de personas. Dios nos mira igual y muchas veces a nosotros nos hace falta mirar a las demás personas con los ojos que Dios nos mira. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos mira con ojos de amor, con ojos de misericordia, de gracia, y Él está allí para perdonarnos, para levantarnos, pero tenemos que reconocerlo. Si no lo reconocemos, pues Dios no nos puede perdonar. Pablo lo reconoció. Pero él está en el proceso, él reconoce que aún no ha llegado a la meta. Nunca vamos a llegar a la meta. El día que nosotros digamos, yo ya lo sé todo, ya nadie me tiene que enseñar, nadie me tiene que aconsejar cómo guiar mi matrimonio, cómo tratar a mis hijos, cómo comportarme en el trabajo. No aceptamos corrección del supervisor, creemos que el supervisor está equivocado, el dueño del negocio, y nosotros tenemos la razón. No aceptamos ninguna corrección en la iglesia, en la familia, los hijos. ¿Cuántos saben que los hijos muchas veces están en una etapa donde no se les puede decir nada? Tienes que tratarlos con puntitas, así, con pincitas, cuidadito, porque casi ahora, en lugar de que usemos la chanclita para corregir, ellos usan el cinturón para corregir a los padres. ¿Sí o no? ¿Será que yo le estoy hablando a familias bien centradas y todo, pero nuestros hijos casi nos dan con el cinto cuando los últimos días que vivían con nosotros, cuando queríamos corregirlos, cuando le decíamos, esto no te va a llevar a ningún lado, pórtate bien, te lo digo por tu bien, haz esto, obedece, llega temprano a casa, no andes en la calle manejando a alta velocidad, quemando llantas por allí en las calles, en los bulevares. Y ellos nos decían, ¿tú qué sabes? Tú ya pasaste por eso no quieres que yo lo haga. Se rebelan los hijos, no aceptan corrección. En el trabajo también los supervisores, los dueños de negocio nos quieren corregir, nos quieren decir, llega temprano, haz tu trabajo, limpia los utensilios después de que se termina la jornada de trabajo. Y siempre los trabajadores uno reacciona como, ¿por qué yo? ¿Por qué no más yo? ¿Por qué no le dice al otro? En la misma iglesia, cuando hay que corregir personas en los ministerios, los servidores, los líderes, no es fácil la corrección, ¿sí o no? Le dice uno a las personas que sirven, tienes que llegar temprano a la práctica y se molestan, se enojan. Tienes que preparar la clase para los jóvenes o los niños y no les gusta. La corrección no es fácil. Pero si no reconocemos que nos equivocamos, nunca vamos a aprender. Nunca vamos a pasar esa área de avanzar espiritualmente. Si es en el trabajo secular también.
En el Salmo 51, yo quiero que leas conmigo. Cuando tú reconoces que fallamos y nos equivocamos, mira lo que dice la palabra de Dios. Contra ti solo he pecado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que le digamos, yo sé que he fallado. Sigue diciendo, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra. Cuando tú reconoces que te equivocas, que fallas delante de Dios, delante de tu prójimo, delante de tus hijos, de tus padres, de tu esposo o esposa, Dios quiere que lo confesemos, que lo reconozcamos, porque Dios es justo en su palabra. Y Él nos perdona y Él nos dice, sigue adelante. Pero me da gusto que lo reconozcas. Usted cuando su hijo le dice, sí mami, sí papi, reconozco que fallé, reconozco que te levanté la voz, reconozco que te desobedecí. ¿Qué hace usted? ¿Lo castiga? ¿Verdad que le dice, qué bueno que lo reconoces, sigue adelante? Y usted se alegra cuando un hijo le viene y le confía, papi, yo sé que llegué tarde anoche cuando me dijiste que no me tardara. Yo lo entiendo y tú dices, qué bueno, mijo, no lo vuelva a hacer, siga adelante. No me dé esos dolores de cabeza, no me dé esa preocupación de estar ahí preocupado que usted empieza a manejar y vaya a tener un accidente por ahí en el camino. Y usted se alegra cuando un hijo viene así. Dios también se alegra cuando tú y yo reconocemos que la regamos. ¿Cómo dicen en Colombia? La embarramos. En México no se oye también eso, ¿eh? ¿Ah? La regamos, decimos en México. Mejor así lo dejamos, ¿verdad? La regamos. Número 3, ahí en sus notas, si tú realmente quieres hacer un inventario del pasado, tenemos que olvidar el pasado, olvidar los errores, olvidar los pecados que cometimos, las fallas, las embarradas, perdón, no íbamos a decir más embarradas, las regadas, las metidas de patas, las equivocaciones. Olvidarnos de eso. Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. ¿Por qué está recordando todo lo que hicimos el año pasado? ¿Nos portamos mal? ¿Le faltamos el respeto al pastor, a los hijos, al papá, al esposo, a la esposa? ¿Por qué está recordando todo eso? ¿Por qué no seguir adelante? Pedir perdón y seguir adelante. Los buenos modales no, o como un dicho que dice por ahí que el reconocer pues que nos equivocamos, mejor luego les recuerdo el dicho, borrón y cuenta nueva. ¿Más vale pedir perdón que disculpas o cómo? ¿No? ¿Más vale pedir perdón que permiso? ¿Verdad? Y lo amable no quita lo cortés o lo cortés no quita lo valiente. El otro día estábamos ahí con unos hermanos y estábamos a ver quién decía más chistes, ¿no? Chistes sanos, no crean que chistes colorados de esos de Pepito, pero chistes sanos. Y uno decía uno y yo decía otro y se me quedan viendo, como diciendo, ¿y dónde está el chiste? Y le volví a decir yo, él decía otro, yo otro, y pastor, mejor dedíquese a predicar, me dice. Se pasan, ¿verdad? Olvidar el pasado. Olvídate de los pecados ya perdonados. ¿Cuántos saben que cuando venimos a Cristo hemos sido perdonados? Y muchas veces nosotros queremos estar recordando, o no nosotros, ¿sabes qué? Alguien te empieza a recordar tu pasado. ¿Quién es el acusador? El chamuco, el enemigo de Dios. El que siempre te está diciendo, ¿te acuerdas lo que hiciste hace 3 meses atrás? ¿Te acuerdas lo que le dijiste a tus hijos? ¿Te acuerdas que ofendiste a tu esposo, a tu esposa?
y te hace como sentir indigno para que tú puedas venir el domingo y servir a Dios con libertad. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han sentido así? Culpables, empieza a venir la culpabilidad. A menos que aquí haya uno perfecto, que nunca se equivoque y que siempre venga así como con la cara en alto. Yo nunca me equivoco, yo nunca la riego, yo nunca meto la pata. Yo vengo así siempre con una actitud de que nadie me tiene que decir nada porque yo soy el que nunca se equivoca. Qué bueno que así fuera, pero no. Pero ¿por qué estar recordando o permitir que personas vengan y te estén acusando? No solo el enemigo, allí en los sueños empiezas a veces a despertarte con pesadillas por la culpabilidad, por sentirte culpable de lo que hiciste hace 6 meses atrás o un año atrás. A veces la esposa, el esposo, yo no sé si ustedes en ocasiones el esposo o la esposa, ¿te acuerdas lo que hiciste la otra vez? ¿Y te acuerdas lo que me dijiste cuando íbamos de vacaciones? ¿Y te acuerdas lo que pasó 5 años atrás? Ya ni me acordaba, ¿y por qué lo estás recordando otra vez? Con la misma acusación todo el tiempo, como que lo manipulan ya con eso. Ya sé que esto le duele, le afecta y lo hace como sentir, y ahí le dan, y ahí le siguen dando. Dándole en la llaga, poniendo el dedo en la llaga. ¿Por qué no olvidar el pasado y decir, como José, ya lo pasado, pasado? ¿Por qué seguir señalando a los demás por los errores del pasado? ¿Por qué seguir señalando a los hijos, a las hijas por los errores que cometieron hace 6 meses atrás? Borrón y cuenta nueva, me gusta esa, borrón y cuenta nueva. Y en este año yo quisiera que la iglesia sí empezáramos así. Borrón y cuenta nueva. Dejar el pasado atrás, dejar los errores que cometimos atrás. Empezar un año nuevo en armonía, en unidad, en amor. Realmente reflejar el amor de Dios para aquellos que vienen de visita, aquellos que llegan aquí por primera vez, que puedan decir, se siente el amor de Dios. No se siente un espíritu de rencor, de odio, de división, de murmuraciones, de críticas, de juzgar a los demás, de estar hablando a las espaldas de los demás. ¿Por qué no mostrar eso? ¿Por qué decir, si me equivoqué, pedir disculpas y seguir adelante? Si hay que hacer reconciliación con alguien en el trabajo, en la escuela, en la familia, con los hijos, los esposos, esposas, o en la misma iglesia, ¿por qué no pedir perdón y seguir adelante? ¿Seguimos adelante? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Van a hacer un inventario de su vida espiritual de estos últimos meses que acaban de pasar? Amén. Queremos ver ese cambio que se refleje en los próximos meses, en este año que sigue. Pero Dios no quiere que estemos permitiendo ni que le demos lugar al enemigo para recibir esas acusaciones de personas que siempre van a estar allí como el enemigo, acusándote. Él es el enemigo de Dios, Él es el que nos acusa de día y de noche. Hasta en los sueños nos acusa, hasta en los sueños nos hace sentirnos mal. No le demos lugar. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto antes de tener ese encuentro con Cristo, y él reconoció que estaba haciendo lo que era en contra de la voluntad de Dios, pero lo reconoció. El enemigo, las personas quieren culparte, quieren hacerte sentir culpable, o uno mismo. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué compré un auto donde tuve un accidente? ¿Por qué compré o me fui de viaje y pasó un accidente? Empieza a venir la culpabilidad. Pero 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, cuando habla acerca de que cuando hemos venido a Cristo, Él se olvida de nuestros pecados, Él nos perdona y nos hace una nueva criatura, una nueva creación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, ya lo pasado, pasado. Dice, he aquí todas son hechas nuevas.
Todo lo que tú y yo hagamos, no vamos a tomar una iniciativa en este año de decir, me propongo ser una persona diferente en este año y estar pensando, pero ¿qué le dije a mi esposa hace una semana? ¿Pero qué le dije a mi líder de alabanza hace un mes? ¿Pero qué le dije al líder de jóvenes o al líder de ujieres hace 2 días? ¿O cómo traté a una persona? ¿Qué, qué gano con eso? De este día en adelante, de este año, al principio de este año, vamos a enfocarnos en eso, no enfocarnos en el pasado. Las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí todas. ¿Cuántas dice? Todas. No importa qué tan grande fue tu error o tu pecado o tu pasado. He aquí todas son hechas nuevas cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Porque Él nos hace justos, Él nos hace aptos para ser justificados. Él no quiere que nos acordemos del pasado. Olvida el pasado. Cualquier tipo de pecado, de error, de falla que hayamos cometido, Dios quiere que los olvidemos. No permitas que personas, déjame decirte una cosa, personas siempre te van a estar recordando, haciéndote sentir mal, que de cualquier manera que tú busques la reconciliación, que busques el perdón, la amistad, la armonía, no lo vas a lograr. Y siempre vas a estar cerca de personas así. Yo te digo una cosa, aléjate de esas personas. Bórralos de tu Facebook, elimínalos, trata de evitar hablar con ellos, porque te van a estar acusando, te van a estar haciendo la vida imposible. Tú no necesitas ese tipo de amistades, tú no necesitas ese tipo de personas cerca de ti. Podemos seguir amando a las personas, no quiere decir que los odiamos, que les deseamos el mal, pero si tú sientes que una persona te está haciendo daño, aléjate de ella. Busca otro tipo de amistades, busca otro tipo de personas con las que puedas tú convivir. Sigamos orando por ese tipo de personas, que Dios trate con ellas y con nosotros también, para nosotros también poder convivir y aceptar como son los demás y que nos acepten como somos, porque esa es la voluntad de Dios. No es estar en división, estar en enojo, en contiendas, en pleitos, en enemistades. La voluntad de Dios es que estemos en armonías. Pero hay personas que de ningún modo tú les vas a dar gusto. Si tú lo crees que es posible eso, yo te doy el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo Dios, tuvo personas a su alrededor que siempre le hicieron la vida imposible. Siendo Dios, siendo Jesús, el perfecto, el Cordero de Dios sin pecado. Aún él así tuvo enemigos, personas, fariseos, líderes religiosos que siempre le estuvieron haciendo la vida imposible. ¿Sí o no? Lo llevaron a la cruz, lo crucificaron. Así de que no te frustres si hay una persona, 2 personas, un compañero de trabajo que nunca le vas a caer bien, que por más que tú hagas siempre te va a ver como el problema. Pero hay que seguir adelante, dejemos el pasado atrás, no nos enfoquemos en ese tipo de problemas. Si tiene uno problemas con alguien que no han sido resueltos, tratemos de buscar la reconciliación si es posible y sigamos adelante. Isaías capítulo 43, verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No podemos tú y yo llevar nuestras cosas del pasado al 2020. Seguir cargando con ellos, con errores, con cosas que cometimos, equivocaciones. Dejémoslo atrás. No llevemos eso al año que estamos iniciando. Las cosas pasadas
quedaron atrás. Número dos, 3 puntos importantes. El presente. Ya vimos el pasado, ahora vamos al presente. Número 1, en tus notas debemos concentrarnos, enfocarnos. Filipenses 3:13 dice, pero una cosa hago. El apóstol Pablo decía, estoy haciendo algo. ¿Qué es lo que él hacía? Enfocarse en la vida presente, no en lo que él era antes de ese encuentro con Jesús. Él se enfocaba en lo que él estaba haciendo ahora y él reconocía que la vida cristiana debe ser nuestra primera prioridad. Antes él tenía la prioridad de llevar una vida religiosa, persiguiendo a los cristianos, siendo testigo de cómo eran sacrificados, eran ejecutados bajo su gobierno, bajo sus órdenes. Lo disfrutaba y él creía que hacía la voluntad de Dios. Pero él ahora se enfocaba, se concentraba en la vida presente. Número 2, debemos renunciar a cosas, renunciar a malos hábitos, renunciar a actitudes, a formas de hablar, a lugares que frecuentábamos antes o que muchas veces seguimos frecuentando, a escuchar cosas que no le agradan a Dios, a evitar discusiones con personas, con familiares, con compañeros de trabajo. ¿Cuántas cosas no podemos renunciar si realmente queremos hacer un inventario y enfocarnos y concentrarnos en el presente? Tenemos que renunciar. Cuando muchas veces escuchamos lo que les decía al principio, que miramos comentarios que dicen, el propósito para mí en este nuevo año es poner a Dios en primer lugar. ¿Verdad? Se mira mucho. Pero si tú analizas las palabras, el significado cuando dices poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, ¿qué está diciendo? Que si hay una prioridad en tu vida que es algo o alguien, tienes que decir, si yo voy a poner a Dios en primer lugar, entonces tengo que quitar esto que es primer lugar ahora. ¿Cuántos me entendieron? El poner a Dios en primer lugar, el primer lugar para mí es esto, mi actitud, mi orgullo, mi egoísmo, mi arrogancia, mi carácter. Esa es mi prioridad, ese es mi primer lugar, eso es lo que está enfrente de mí, lo que yo tengo en primer lugar en mi vida. Pero si digo, quiero poner a Dios en primer lugar, tengo que quitar esto, ¿sí o no? Y es lo que nos cuesta. Nos cuesta dejar el orgullo y decir, ya quité esto, ahora pongo a Dios en primer lugar. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que renunciar? ¿A qué tenemos que renunciar para poder poner a Dios en primer lugar? ¿Qué es lo que te está estorbando a ti? Yo sé que tu obstáculo puede ser diferente que el mío. Cada quien tenemos áreas, tenemos cosas que necesitan ser cambiadas. ¿Sí o no? Amén. Pero tengamos cuidado cuando decimos quiero poner a Dios en primer lugar. Porque el poner a Dios en primer lugar es cumplir con quitar las otras cosas de lo que está siendo nuestra prioridad y darle el lugar a Dios, el lugar que Él merece. ¿Estamos aprendiendo algo? Cuando nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar, mira lo que dice Isaías 55:7, tenemos que reconocer que tenemos que renunciar a cosas. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Eso es poner a Dios en primer lugar. Dejar nuestra forma de pensar, los pensamientos, nuestras actitudes, las cosas que no le agradan a Dios y volvernos a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia. Él es un Dios de amor, de misericordia, dice, y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar. ¿Ves lo fácil que es para Dios el que tú y yo reconozcamos que debemos de dejar el pasado atrás y no estar recordando lo que hicimos o lo que la gente trata de acusarnos? Apartarnos del mal. Número 3, estamos para enfrentar o para navegar en medio de esas situaciones, a través de las dificultades. Si tú y yo queremos hacer un inventario de fin de año en nuestra vida espiritual, tenemos que aprender a navegar, a enfrentar las dificultades por las que tú y yo pasamos. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero he aquí yo he vencido al mundo. En el mundo de alguna manera u otra vamos a tener aflicciones. Dios quiere que aprendamos a navegar, a avanzar, a caminar en medio de esas dificultades. ¿Me están entendiendo? Segunda de Crónicas 20:15 dice, yo quisiera que leyera toda la historia que dice aquí este versículo 15 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Una historia que yo he aprendido tanto, anoche la leía y meditaba en ella. Cuánta enseñanza hay allí cuando nosotros estamos atravesando por luchas, problemas, pruebas, dificultades, y muchas veces Dios nos dice, no hagas nada, quédate tranquilo, estate quieto, la lucha no es tuya, es mía. Amén. Y mira lo que dice solo en el verso 15, y dijo, oíd Judá todo, y todos moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. ¿De quién es la guerra? ¿De quién es la batalla? ¿Qué tan grande es tu problema en este día? ¿Es una enfermedad? ¿Es un problema familiar? ¿Son las finanzas? ¿Serán más grandes que nuestro Dios? Dios dice, la guerra no es vuestra, sino de Dios. La lucha por la que tú estás pasando, alguien está allí peleando juntamente contigo. Alguien está allí para llevarte adelante. Pero tenemos que aprender a navegar a través de esas luchas y esas pruebas. Si tú lees esta historia, estos hombres Amón y Moab que venían en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, Josafat como rey estaba atemorizado y decía, humanamente no puedo con ese pueblo. Son muchos, eran ejércitos y él no tenía la gente, los soldados, el ejército para pelear y enfrentar. Y se sentía inútil, impotente y tuvo que humillarse y clamar a Dios y decir, te necesito. Y mi pregunta para ti en este día, ¿cuál es la lucha que tú estás enfrentando hoy? ¿Es tu matrimonio? ¿Es una enfermedad incurable o difícil? ¿No tienes para pagar la renta o el apartamento o el pago de tu carro? ¿Cuál es la gran lucha o el gran problema por el que tú estás enfrentando que no sea más pequeño que el poder de Dios? Y Dios le dice, no tienes que hacer nada, quédate quieto, la lucha, la guerra es mía, yo pelearé por ti. Y dice el final de la historia que estos enemigos se confundieron, se mataron entre sí, se despedazaron, no quedó ni uno vivo. Y ellos no movieron un dedo, el pueblo de Israel. Muchas veces tú y yo lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos y decir, Señor, no puedo, dependo de ti. Y Él está allí para ayudarte.
Él está ahí para ayudarnos. Pero tenemos que reconocer quién es el que está a tu lado, para ayudarte, para pelear, para guerrear a tu favor. Yo quiero que reconozcas que no hay un problema más grande que el poder de Dios. Yo no sé por lo que tú estás pasando ahora. Siempre va a haber algo, siempre va a haber luchas y pruebas y circunstancias, pero el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Estamos para enfrentar. Dios nos da la fuerza, la fortaleza, y en medio de nuestra impotencia, de nuestra debilidad, de nuestra falta de capacidad, Él nos dice: no te preocupes, la guerra, la lucha, la batalla, yo la voy a ganar por ti. 3 puntos importantes. Número 3, el futuro. Ya vimos el pasado, el presente y ahora el futuro. Número 1, tenemos un alto llamado. Tú y yo tenemos un llamado grande, un llamado que no se compara con nada. Cuando venimos a Cristo hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, ¿sí o no? Cuando hemos venido a Cristo hemos sido llamados del pecado, sacados de una vida pecaminosa a la salvación. Cuando hemos venido a Cristo hemos sido trasladados de la muerte, de estar muertos en nuestros pecados y delitos, a la vida eterna. Ese es el llamado que nos dio, a seguirlo, a servirle a Él. Qué gran llamado podemos tener tú y yo. Somos privilegiados cuando somos escogidos por la gracia y la misericordia de Dios. Pudiéramos estar en otro lado, en nuestros delitos, pecados, siguiendo los deleites de este mundo, las cosas de este mundo, pero estamos aquí y eso es un privilegio, servir a Dios, seguirlo a Él. Número 2, tenemos un llamado santo, apartados para Dios, no santos así con una túnica, con una mirada así como muy triste, muy santurrona, como decimos por allá, como queriendo aparentar santidad, vestidos de como los sepulcros, como les decía Jesús a los fariseos, por fuera aparentando muy religiosos, muy santos. Santos no quiere decir que nos hagan una estatua o un monumento y que digan: este es San Elisandro, estuvo allí en iglesia así, él sí, ahora le construimos un monumento porque fue un santo. Santo, ¿sabes cuál es el significado? Es apartado para Dios, no es perfecto. No es que tú y yo vamos a ser perfectos para que nos digan santos, pero sí somos diferentes que los demás. ¿Qué es lo que nos hace diferentes que los demás? Que los demás no han tenido el valor de postrarse a los pies de Cristo. Eso es lo que nos hace diferentes. Se pueden postrar a otras cosas, se pueden postrar a otras personas, a otros ídolos, a otras cosas, placeres, dinero, cosas materiales, pero no se han postrado a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdona mis pecados. Un día lo van a hacer. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, un día lo harán, porque dice su palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Amén. Pero ahora eso es lo que nos hace diferentes, no nos hace perfectos, no nos hace ser mejores que nadie más en las finanzas, en lo material, en el físico, en la casa que tenemos, en nada, pero nos hace diferentes en la forma que Dios nos ha perdonado, que hemos reconocido que necesitábamos salvación y vida eterna. Tenemos un llamado santo. 2 Corintios 6:17 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartados. Apartados, eso es lo que quiere decir, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. No te mezcles con los placeres, deleites de este mundo y Él nos recibe.
Él nos hace dignos, Él nos hace aptos, nos hace santos, aunque a muchos no les gusta. Hoy sí, se creen muy santos, dice. Porque van a la iglesia todos los domingos, se creen santos. No es eso, no es ser mejores en otras áreas de espiritualmente hablando. Simplemente una persona puede venir a los pies de Cristo hoy y no conocer la palabra, no tener mucho conocimiento de la Biblia, pero eso ya es digno de llamarse santo, hijo de Dios, apartado de Dios para servirlo a Él. Amén. Número 3, tenemos un llamado celestial. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Ahí es donde quiero llegar, despojémonos de todas las cosas, todo pecado que nos asedia para detenernos, estancarnos y no seguir adelante. La carrera a la cual Dios nos ha llamado. Despojémonos de todo lo que nos estorba. Puesto los ojos, número 2, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, mira lo que dice cuando nosotros somos diferentes, nuestra meta, nuestro propósito no está aquí en la tierra, sino en el cielo, junto con Dios, a la diestra de Dios, juntamente con los ángeles, dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Vive el momento. Por eso váyase de vacaciones, tome tiempo con la familia, disfrute, no empiece a mirar al pasado, a los errores que cometimos ayer, hace un mes, hace un año. Enfoquémonos en el presente, en el futuro, que es nuestra salvación, la vida en la presencia de Dios, en los lugares celestiales. Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día, no mañana, no lo que hiciste hace un mes ni hace un año, sino que nos debemos de gozar y regocijar en el Señor hoy. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedir que te pongas de pie, vamos a casi ya terminar, pero Dios nos ha llamado a reconocer que estamos en la carrera, que nunca vamos a llegar a estar en un nivel espiritual donde digas, ya lo sé todo, ya lo tengo todo, ya lo logré. Más bien dice, permanezcamos firmes hasta el fin. ¿Verdad que sí? No dice, relájate, descuida tu vida espiritual. Nos dice, el que permaneciere hasta el fin firme, ese será salvo. Así de que no quitemos la mirada del renglón, démosle gracias a Dios por este año que acaba de pasar, por este año que empieza hoy, pero no permitas que el enemigo, que personas te vengan y te acusen de los errores pasados, de los pecados que ya Dios te perdonó. Enfoquémonos en el presente y en el futuro, en esa vida celestial que Dios tiene guardada, esa casa, ese hogar, ese lugar celestial que Él ha preparado para ti y para todos aquellos que le reciben como su Señor y Salvador. Ahí donde tú estás, mientras el grupo de alabanza pasa al frente y vamos a ser despedidos, pero antes yo quiero irnos de aquí no irnos sin la oportunidad de decirle a alguien, con sus ojos cerrados, si hay alguien que nunca le entregó su vida a Jesús, que nunca le dijo, Señor, reconozco que necesito perdón de pecados, reconozco que he fallado. Ahí donde tú estás con tus ojos cerrados, mientras la iglesia ora, díselo allí. No necesitas pasar aquí al frente, pero si estás allí y tú reconoces que necesitas perdón de pecados, o quizá lo hiciste en el pasado, pero por alguna razón te alejaste de Dios, te apartaste del camino, del llamado que Dios te hizo en el principio, y tú quieres reconciliarte con Dios, dile, Señor, perdóname también. Primeramente, aquel que nunca le ha entregado su vida, dile, Señor Jesús, reconozco que tú eres mi Dios, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Te pido que
anotes mi nombre en el libro de la vida, que entres en mi corazón, que seas tú mi Señor y mi Salvador. Y aquel que se ha apartado, dile: Señor, reconozco que te he fallado, que me he apartado, me he alejado de ti por las circunstancias, por las pruebas, las luchas por las que estoy pasando. Pero hoy quiero volverme a ti, quiero entregar mi vida a ti, quiero pedirte perdón, así como el hijo pródigo que salió de su casa, de su padre, y se fue y gastó el dinero y regresó y le dijo: te necesito. El padre lo recibió con los brazos abiertos. Así Jesús te recibe en este día, pero díselo a Él, confiésaselo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por este año que acaba de terminar. Te damos gracias por el año nuevo, el año 2020. Ponemos en tus manos esta iglesia, esta congregación, cada familia aquí presente, cada familia que está afuera. Reconocemos que necesitamos más de ti, mi Dios. Te pedimos que este año que comienza hoy podamos reflexionar, que podamos reconocer, Señor, que el pasado quedó atrás y que tú quieres, que tu voluntad es que nos enfoquemos, Señor, en buscar más de ti, en mirar al presente, mirar al futuro, en esa vida celestial, juntamente contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor con todo su corazón?